Buen día, mi nombre es Cindy Sánchez Corbera, mi disciplina es trabajo social, trabajo en el área de salud en APS hace alrededor de 15 años y estoy en la carrera de medicina en el área de salud individual y colectiva, coordinando tutores en el marco de trabajo en terreno ya hace 3 años. Me encuentro junto con... Mi nombre es Jimena Itrumendi, yo soy abogada, soy tutora de trabajo en terreno, tanto en la carrera de medicina como también en la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico, ambas de la Universidad Nacional del Sur. Y en el día de hoy vamos a dar una clase sobre jerarquización de problemas en el proceso de inserción comunitaria. Para eso vamos a compartir pantalla. Acá estamos. Y ustedes pensarán cómo, cómo podemos, primero, cómo se realiza un proceso de intervención, de inserción comunitaria. Lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de esta especie de clase, vamos a intentar ser lo más claras posibles. Les dejamos también un apunte. Vamos a manejar dos como grandes pilares, dos grandes marcos teóricos que para nosotras son como la hoja de ruta para lo que sería la inserción comunitaria. ¿Cómo se hace? Es la gran pregunta que tenemos que hacer, que hacernos, que hacerse. Primeramente es decirles que trabajo en terreno nos propone, que es que nosotros, el área que nosotras representamos también, nos presenta permanentemente esta pregunta y nos coloca y nos posiciona en un lugar, en un espacio donde salimos de ese estado de confort, nos plantea esa incomodidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, como trabajadora social, yo no puedo dejar de decirles que vamos a tener, que les proponemos que tengan ustedes un cuaderno de campo como herramienta permanente para todo este proceso, al momento que ustedes ya después lo hagan cuando estén iniciando la carrera en su primer año. Marixa Montero es psicóloga, se especializa también en salud comunitaria, en todo este abordaje maravilloso que les queremos transmitir, y habla de un concepto que se llama familiarización. La palabra es muy, nos puede resonar sencilla, lo que sí les pedimos que lo tomen, y siempre lo planteamos acá con mi compañera, con muchísima seriedad. Cuando un proceso de familiarización en un abordaje comunitario no se da de manera profunda, seria y con los pasos y el procedimiento como debe ocurrir, difícilmente generemos confianza en la comunidad para poder lograr otros procesos que ahora devienen en la explicación que Jimena les va a dar. ¿Cuáles son las características de la familiarización? Tenemos varias etapas. Cuando hablamos de familiarización, lo que intentamos plantearles es que en la primera etapa hay que hacer un reconocimiento. Por ejemplo, van a conocer el barrio X, eh, San Rafael, como lo habíamos puesto como en un caso supuesto. Entonces, primeramente voy a hacer un buceo sobre ese barrio. ¿Qué quiere decir esto? Voy a averiguar qué aparecen en los noticieros, qué aparece relevante cuando busco información por internet, qué me resuena. Voy a buscar información sobre las instituciones que aparecen ahí, la información georreferencial que existe, si hay informe catastral allí mismo también, si hay conocimiento, si hay una determinación georreferencial y con limitaciones de ese barrio que figura en el municipio o en otras instituciones.
Y así podemos hablar muchísimo más. Entonces, ¿qué nos vamos a proponer? Que teniendo todo ese bagaje, esa referencia donde estuvimos buceando y buscando, una vez que ustedes se insertan como primeramente en un grupo, perdón, en un escenario de aprendizaje específico, lo primero que vamos a intentar a ver en esa, entre comillas, visita, en ese primer encuentro, es ver qué nos despierta, qué observamos, utilizar esas técnicas, con qué me encuentro en ese escenario, qué instituciones, si hay comercio, si hay instituciones, organizaciones sociales, instituciones educativas, de salud, distintas áreas. Y voy haciendo un primer registro, ¿sí? Sobre eso. Y después, en un segundo momento, lo que la autora Marixa Montero plantea es volver de nuevo a ese encuentro y hacer un segundo registro, ¿sí? Y entonces poder hacer como una comparación de lo que en una primera instancia busqué para ir conociendo o qué se conocía o qué se pensaba o uno suponía conocer, con lo que vi, con lo que vivencié, con lo que sentí, ¿sí? Y con respecto, y qué me encontré después en esa segunda instancia. Con Jimena, que trabajamos ya en este área y que tenemos experiencia en lo comunitario, siempre nos interesa que quede esta idea de que lo comunitario es dinámico, es flexible, nos convoca a este permanente cambio, ¿sí? Entonces, lo que quizás sucede en un momento, a los meses vuelvo a reencontrarme en ese espacio, en esa comunidad, y algo cambió, algo se modificó. Y por ende, actores sociales que allí estaban, que permanecían, esas tensiones y esos vínculos, que vamos a hablar más adelante. Entonces, con respecto a conocimiento mutuo y recíproco, que es una de las etapas que plantea la familiarización, ¿qué es importante? Entender, ambas partes aprenden aspectos de las culturas del otro. Las profesionales de salud, por ejemplo, aprenden los códigos, las costumbres, las dinámicas sociales, los mitos, fortalezas de las comunidades. Uno va empezando a conocer esto que les decía anteriormente, nos invita a adentrarnos a esa cultura, a esa microcultura que está influenciada por dimensiones económicas, laborales, políticas, culturales. Entonces, hay que ir lo más desprejuiciado posible, con conocimientos, por supuesto, como todos los tenemos, pero con ojos bien abiertos, con los sentidos bien dispuestos, a ver con qué nos encontramos. Otra de las etapas es captación de la cultura local. Esto implica lo que estábamos hablando, esta observación, este sentir libre. ¿Qué es con qué me encuentro en ese espacio? ¿Cómo me interpela esa cultura, esa cultura, ese barrio, lo que escucho, los negocios, esos movimientos, esa vida, lo comunitario, esa dinámica? ¿Qué me genera a mí? Y lo registro. Hace un rato yo les decía que en general utilizamos el cuaderno de campo, pero entendemos que hoy se utiliza como cuaderno de campo a veces el registro, el celular, y está bien. Y ustedes irán viendo cuál es el registro que mejor con el que mejor se sientan cómodas o cómodos. Por otro lado, la tercera etapa es establecimiento de puntos de referencia comunes. ¿Qué quiere decir? A medida que se vaya recorriendo ese escenario, ese barrio, vamos a empezar a conocer, a escuchar y de a poco en ese proceso, en esa construcción de los vínculos, se van a ir forjando esa confianza con diferentes actores sociales y organizaciones, que empecemos a tener un código común, un lenguaje común. Y allí es importante, como lo plantea Marixa Montero, poder detectar aquellos grupos pequeños que ya tengan una participación activa, donde ustedes como agentes externos
puedan sumarse y potenciar lo que está, aprender, agregar algo, entender y estar atentas y atentos a eso que se vaya generando. Cuarta etapa, y no menor, que tiene que ver con esta construcción, es lograr generar confianza. Este tiempo de familiarización de manera respetuosa, cautelosa, nos permite con las diferentes personas que allí están viviendo generar este vínculo de confianza. Recuerden que ustedes cuando ingresen en la carrera de medicina, los grupos pequeños están en un barrio, en un espacio territorial durante 3 años. Entonces, es fundamental que el proceso de familiarización se realice teniendo en cuenta estas 4 etapas, sin apuro, que sea hasta si se quiere como un proyecto longitudinal, ¿sí? Y acá, atentos y atentas, ¿qué tenemos que evitar? Que nos pasen eh, errores, lo ponemos porque allí lo trabaja y así lo trata Maritza Montero, pero en este proceso de familiarización, que va a implicar un tiempo, no sabemos cuánto, una semana, 2 meses, y esto se retroalimenta, hay 3 errores que siempre es importante estar atentas o atentos para evitar. Cuando hablamos, estos 3 son naturalización, habituación e intervencionismo asistencialista. Si hablamos de naturalización, esto quiere decir que esa primera impresión o en ese proceso tenemos que evitar naturalizar situaciones donde los derechos de aquellas personas estén siendo vulnerados, ¿sí? Entonces, no por acostumbramiento, por ejemplo, de que yo vea un espacio donde haya basura, porque no pasa el recorrido, el recolector de basura, que es una política pública a nivel municipal, y no va, me tengo que acostumbrar a que ahí siempre hay basura, hay mugre, y esto genera muchas consecuencias que después lo vamos a comentar. Esa foto no está bien, de ninguna manera la podemos naturalizar. Sí podemos trabajar conjuntamente con las personas de allí para ver si se puede desnaturalizar, si detectamos que algunas personas ya lo están naturalizando. ¿Qué quiere decir? Si algunas personas que allí viven se están habituando a esa parte, a ese entorno, ¿sí? Entonces, la habituación, que quiere decir esta foto que le estábamos diciendo, tiene que ver con las costumbres. Cuando las personas se acostumbran a ese modo de vivir, a esas condiciones, que tiene que ver con esto, con la falta de acceso a servicios públicos básicos, a situaciones de salud, de enfermedad que estén atravesando, que no puedan acceder a medicación, por ejemplo, y un montón de otros ejemplos más que se pueden desarrollar. Y por otro lado, intervencionismos asistencialista, que tiene que ver con dar respuestas simples a problemas complejos, eh, y que tiene que ver con no tener esa posibilidad de escuchar aquellas necesidades realmente sentidas por la comunidad e intentar dar respuestas normativas a problemas normativos o necesidades normativas. Algo que voy a agregar en este punto es que estos errores los queremos resaltar porque hace que también se vaya perdiendo la capacidad crítica y es lo que en realidad queremos generar, ¿no? Que efectivamente ustedes vayan al territorio y no se naturalice, sino que se problematice cuál es la situación o cuáles son las causas estructurales de lo que está naturalizando esa comunidad y que en realidad constituyen problemas para la salud. Continuo, perfecto. Y recién estuvimos mencionándolo, hablamos de identificación de problemas
Y hay como dos grandes nudos que surgen allí, que son dos necesidades diferentes. La necesidad sentida, que responde a esa necesidad sentida por las personas que viven en ese territorio, que las sienten como, las identifican como problema sentido, como una limitante, que le coarta su autonomía, su posibilidad de vivir en lo cotidiano, que la viven como un obstáculo. Y por otro lado, la necesidad normativa, que responde un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, que son necesidades que devienen, que hacen referencia a un dato duro, empírico, desde un análisis epidemiológico, que no quiere decir que no sea importante, por supuesto que no, pero que a veces tiene que ver con que, por ejemplo, no sé, recién comentábamos este ejemplo de la recolección de basura, pero quizá la comunidad donde nosotras estamos insertas plantea como problema, como una necesidad sentida, abordar la problemática de consumo problemático. Y lo otro no lo toman como tal. Entonces, a eso hacemos, la autora hace referencia. Y es importante, una vez identificados estos problemas, poder lograr como decía mi compañera, la problematización. ¿Qué quiere decir problematización? Es como, voy a hacer una metáfora, como si vamos pelando esa cáscara de cebolla y vamos encontrando hasta encontrar ese nudo, ¿sí? Vamos sacando todas las pieles. Entonces, tenemos tres maneras, ¿sí? De poder describir o cómo se logra la problematización de esto que está acomodado como sentido desde lo comunitario. Se intenta generar a través de la problematización una conciencia crítica. ¿Qué quiere decir? Intentamos, junto con la comunidad, poder develar, desmenuzar aquellos problemas o las causas que generan ese problema. Que es todos los factores que han generado que esto se vea, ¿sí? Es como si viéramos la punta del iceberg, pero debajo, esas son todas las causales que han generado que se visibilice. Y aquí volvemos, podemos retomarla otro, que se intenta la visibilización de los recursos, ¿sí? Que tiene que ver con poder identificar aquellas fortalezas que existen en la comunidad, ¿sí? Eh, que a veces no son tangibles Mm. o es difícil que se puedan medir. Entonces, es muy importante estar ahí desde un lugar posibilitador en este rol y en estas funciones para poder generar esa visibilización, por ejemplo, de esas redes que se dan, de esos apoyos sociales que se dan naturalmente en un barrio, en una comunidad, las redes sociales, las organizaciones que existen, los saberes que van de generación en generación, esos saberes populares que nos hacen aprender, crecer, resolver también problemas. eh, y también un poco funciona esta visibilización de los recursos que están para no quedarnos solamente como poniendo el foco en la falta, en la queja, sino en el hacer y en transformar esa necesidad como una tarea que posibilite que sea motor para seguir haciendo y construyendo. Y por supuesto, cuando hablamos, otro sería pasaje a la acción política, lograr tomar decisiones, o esto que les decía, que eso sea motor para accionar, para tener una acción transformadora, como sujetos, posicionarnos como sujetos políticos, dar ese poder a cada persona, a cada ciudadano que allí viven, de tener esa posibilidad de poder transformar a través de la participación,
de distintas técnicas participativas, que ahora después las vamos a mencionar, ¿sí? No quiero correrme de allí. Tenemos como varias técnicas, pero bueno, primeramente ahora empezaríamos con jerarquización, pero en esta, donde yo estuve planteándolo, tiene que ver con lo de la autora Marixa Montero, un poco para hacer una síntesis con todo lo que es el proceso de inserción y de familiarización. Una vez que detectamos, identificamos esos problemas y los problematizamos, pasamos a otro gran tema que siempre va a estar girando, que aquí lo va a plantear a continuación Jimena. Bueno, pasamos a la siguiente. El tema a destacar es jerarquización de problemas. Como bien explicó Cindy, ustedes ya se insertan en una comunidad, pueden visualizar cuáles son los problemas frente al recorrido, las entrevistas y demás, pueden ir haciendo un listado de las problemáticas que aquejan a esa comunidad. El siguiente paso es el proceso de jerarquización de problemas. La jerarquización no es una lista de prioridades hechas por los diferentes profesionales de la salud o los estudiantes que van a esa comunidad, ¿sí? Sino que es un proceso participativo y de consenso. La comunidad es la protagonista en decidir qué problemas abordar primero y cuáles no. En este punto es muy importante identificar los criterios para la jerarquización de estos problemas. Uno de esos criterios es la importancia sentida. Aquí surge una pregunta como para explicar, ¿qué es lo más urgente o importante para la comunidad en este momento? Puede que para la enfermera, por ejemplo, de una unidad sanitaria sea el tema de la vacunación, pero para la comunidad puede ser otro, como por ejemplo pueden ser las cloacas, como puede ser el tema de la seguridad hídrica, ¿sí? Esto no necesariamente los problemas van a ser vistos de la misma manera por los agentes externos que por la propia comunidad. El siguiente criterio es la factibilidad de solución. ¿Qué problemas tienen una solución viable con los recursos disponibles, ya sean internos o externos, a corto o mediano plazo? A veces, abordar un problema más pequeño y lograr un éxito rápido empodera a la comunidad para lograr mayores desafíos. O sea, empezar por un primer problema que quizás parece sencillo, pero arribar a esa solución empodera a la comunidad para enfrentar desafíos mayores. Otro de los criterios tienen que ver con la gravedad o el impacto en la salud, ¿sí? Los datos epidemiológicos, es lo que hablaba Cindy sobre necesidad normativa, se ponen sobre la mesa para ser discutidos y ponderados junto con la percepción comunitaria. Y otro de los criterios importantes es la capacidad de movilización. ¿Qué problema genera mayor consenso y movilización de los miembros de la comunidad para la acción? ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? O sea, ¿qué problema resulta tan importante para la comunidad que hace que se unan para alcanzar esa solución? ¿Sí? La jerarquización de problemas en salud constituye un proceso decisional que se basa en múltiples criterios, ¿sí? Nosotros acá mencionamos algunos de ellos. Y muchas veces, cuando arribamos a el tema de jerarquizar problemas, vamos encontrando un problema central y, como dijo Cindy, el tema este de poder problematizar hace que, utilizando la técnica del árbol del problema, podamos dividir entre algunos efectos que forman parte de la copa y tenemos las causas, que son las raíces, que es lo que no se ve, que es lo que tenemos que indagar y problematizar. La jerarquización de problemas no es una tarea sencilla, ¿sí? Ya que los problemas de salud suelen estar interrelacionados y lo que parece prioritario desde una perspectiva técnica puede no serlo desde un enfoque social o político. Para ello, la participación comunitaria resulta fundamental. Ahí está, vamos a hablarla después. Entonces, resulta fundamental porque el tema de la participación comunitaria y porque aporta una visión contextualizada. Permanentemente van a estar
escuchando de nosotras y de todos los tutores que también ustedes tienen que contextualizar el problema de salud de esa persona, ¿sí? Entonces, basado en la experiencia y las necesidades reales de la población, esto va a enriquecer la toma de decisiones. Un principio central de jerarquización es que debe ser colectiva y participativa. Involucrar a la comunidad en la identificación, análisis y priorización de problemas permite comprender mejor la situación local y fortalece el compromiso en las acciones que se implementan. En este sentido, la jerarquización no debe entenderse como una decisión unilateral, ¿sí? Sino como un proceso de diálogo, consensos entre actores, actores sociales, referentes, los vecinos, ¿sí? La unidad sanitaria, los miembros del equipo de salud, ¿sí? Solo así las intervenciones en salud serán pertinentes, efectivas y sostenibles en el tiempo. Bueno, un enfoque muy importante es el tema de la planificación local participativa, que se relaciona directamente con el tema de la jerarquización. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de esto del diálogo, de la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y en la jerarquización de estos problemas, ¿sí? Es un enfoque que organiza la intervención comunitaria en cuatro fases principales: diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación, ¿sí? Nosotros en todo esto, este marco teórico que les estamos brindando, lo van a poder encontrar bien detalladamente en el apunte que les preparamos, ¿sí? Em, El método. Ahora pasamos El MAP. al MAP, ¿sí? Ahí. Sí, voy a pasar. Ahí está. Bueno, un método muy importante sería muy importante que ustedes lo incorporen porque les va a servir para los 3 años de trabajo en terreno, es el método Altadir de planificación popular. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? Es una herramienta de planificación popular que opera de manera complementaria a la planificación local participativa de la que acabamos de hablar, ¿sí? Guiando el proceso de jerarquización de problemas a través de 6 etapas en este caso. Por un lado, tenemos alternativas, o sea, recopilar todos los problemas y necesidades percibidas en la comunidad. Ese es el primer paso. Un segundo paso sería el diagnóstico, o sea, analizar los problemas considerando magnitud, impacto y contexto. Un tercer paso sería la identificación de prioridades, o sea, ahí sí se debe evaluar problemas según los criterios de gravedad, extensión, factibilidad y percepción comunitaria, estableciendo un orden de relevancia. En una cuarta etapa estamos en la fase ya de tomar decisiones, ¿sí? Definir cuáles problemas abordar primero y qué estrategias implementar. Esto parece, yo lo estoy mencionando como etapa 1, etapa 2, etapa 3, pero es mucho más dinámico, ¿sí? Es algo que en la comunidad se puede llevar a cabo con el dinamismo que esto requiere, el poder implementar soluciones, ¿no? Ahí justamente viene la implementación, ejecutar acciones concretas en la comunidad siguiendo lo decidido. Y por último está la retroalimentación. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con poder evaluar los resultados y ajustar prioridades según cambios en la situación o en los recursos disponibles. Esto tiene mucho que ver con lo que mencionó Cindy, de que la realidad en la comunidad es constantemente dinámica, ¿sí? Se van tomando decisiones y se van ajustando frente a las diversas situaciones que se pueden presentar, no previstas claramente en un primer momento. Bueno, ¿cómo se aplica este criterio en lo que tiene que ver con la priorización o cómo podemos llevarlo adelante? Nosotros ahí planteamos en el apunte, planteamos diferentes herramientas, como puede ser la grilla de puntuación, que tiene que ver con asignar puntajes a cada problema, ¿sí? Y poder evaluar de acuerdo a la extensión, la gravedad, la factibilidad y la prioridad comunitaria, ir poniendo puntajes y ver qué resultado nos dan, ¿no? ¿Sí? Esto es obviamente con valores numéricos. Por otro lado, tenemos una herramienta que ya mencionamos, que es el árbol de problemas, que permite identificar causas y efectos.
¿sí? Como se planteó en la diapositiva anterior. Por otro lado, tenemos alternativas de acción. Para cada problema priorizado se analizan posibles estrategias, ¿sí? Con sus ventajas, con sus desventajas. Y por último, siempre es viable también el tema de estimar un presupuesto, ¿sí? Porque muchas veces por ahí sabemos cuál es el problema, sabemos cuál puede ser la solución, pero no están los recursos económicos disponibles. Entonces hay que evaluar el tema de presupuesto, que no es solamente lo económico, sino tiene que ver también con lo humano y con lo institucional necesario para abordar esa solución. Lógicamente, con esta herramienta, lo que se busca es una intervención que sea lo más lógica posible, ¿sí? Planificada y adaptada a la realidad local, que es lo que permanentemente nos planteamos en trabajo en terreno. La perspectiva que se tiene en general siempre es dialéctica y tiene que ver esto, como lo que estábamos recién planteando. Somos muy sintéticas en lo que les queremos transmitir, pero estos dos, nos parece que estos dos grandes pilares, estos dos metodologías desde lo teórico, son importantísimos a la hora de poder hacer este proceso de inserción comunitaria. Acá en la diapositiva dejamos, además de algunas técnicas que mencionó Jimena, dejamos también algunas otras técnicas que se pueden emplear en trabajo en terreno, que son para poder hacer variedad, como tener como más un abanico de variedades a la hora de poder hacer distintas técnicas participativas para lograr algún resultado, ¿sí? Entonces nos parecía fundamental poder cerrar con esto. Allí también en el apunte van a tener el concepto de salud de Florial Ferrara, que es desde una mirada para que también sepan cuál es la idea, el posicionamiento ideológico, desde dónde se plantean estas teorías, ¿sí? De salud comunitaria, de esta construcción colectiva. Nos parece fundamental que cada vez que ustedes, cuando se encuentren con el marco teórico, cuando puedan ver esta clase, si puede ser que después se detengan a leer qué es salud para Florial Ferrara, ¿sí? Pusimos un concepto que fue espectacular para hace más de 40 años, sí, no, 40 años, de 1945. 1985. 1985, que plantea esto. Hace hincapié, después lo van a leer, porque está sacado de bien cómo es la definición, pero Florial Ferrara pone en valor la capacidad que tiene la singularidad de cada sujeto, como también la capacidad que tiene lo colectivo, ¿sí? Esta red, esto que nosotras estábamos planteando, cuando problematizamos, lejos de detenernos en la carencia, empezar a poder poner en valor aquellas potencialidades que tiene lo comunitario, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta perspectiva del concepto de salud. Sí, es muy importante que a partir de este concepto se deje de mirar la salud como simplemente la ausencia de enfermedad, sino que plantea la capacidad de las personas, ¿sí? Para asumir un rol activo en la transformación de su realidad y en la de mejorar su bienestar, ¿sí? Así que ese concepto es muy importante que lo incorporen. Ujú. Para ir cerrando, si ¿te parece lo que nos interesa que les quede claro y vamos a estar disponibles para cualquier consulta en el Moodle? La idea es que puedan, nosotros lo que queremos que se lleven es la idea de poder identificar los problemas en la comunidad y después realizar una jerarquización de los mismos, pero siempre compartiendo esa actividad con la comunidad, Ujú. ¿sí? Y fundamentalmente el paso primero y segundo, y lo volvemos, por eso planteamos que es una dinámica y tiene una lógica dialéctica lo que estamos planteando, esto se puede volver, ¿sí? La familiarización y el respeto por el espacio y el escenario de aprendizaje que estamos
vivenciando en ese momento, que puede ser X barrio, ¿sí? Pero nos parecía fundamental que tengan estos dos conceptos de familiarización y jerarquización de problemas. Bueno, estaríamos terminando. Sí, Entonces, como dijo mi compañera, estamos a disposición. Allí dejamos la bibliografía, también van a tener los enlaces, los distintos links para que puedan desarrollar aún más y el apunte. Bueno, nos vemos el año prontito. Hasta luego. hasta luego.